Muy bien, ¿cómo están? Vamos a hacer un making of de una animación, un short film que está en proceso ahora mismo. Nos pareció buena idea hacerlo porque las animaciones, o sea, cuando un cliente te manda un presupuesto, te pide una animación, es como, wow, es un montón. O sea, la verdad, poco se entiende en cantidad de tiempo, horas y computadora que necesitas para hacer eso. Y ya hicimos un par, no muchas, pero hicimos un par, tenemos un poco de experiencia en eso y en esto vamos a mostrar cómo es el proceso del presupuesto, de las reuniones, qué mostramos y qué se corrige. Por supuesto, no vamos a mostrar todo el proceso de 3 Max porque sería imposible, es larguísimo como los otros, pero sí un vistazo bastante amplio de cómo llega, qué hacemos, cómo corregimos, cómo va y cómo viene. Este es un proyecto de Diego Friedman, es un estudio argentino muy bueno. El proyecto está muy lindo y lo desarrolla Base, que generalmente las animaciones cuando son clientes nuevos les decimos directamente que no, porque el proceso es larguísimo y la verdad puede traer más problemas que soluciones y hacemos animaciones para estudios o desarrolladoras que ya venimos trabajando. Base es una de ellas y tiene muy lindos proyectos y es divertido trabajar con ellos. Em, Así que ahora les paso a mostrar el proyecto y un primer vistazo de las primeras correcciones y lo primero que fuimos haciendo. Acá volvimos, bueno, acá es el proyecto, este es uno de los renders, por supuesto, los renders ya están terminados. Nunca hacemos, por lo menos nosotros, una animación en el proceso que estamos haciendo render, porque en el proceso hay cambios o modificaciones y las modificaciones en una animación sería una locura. Así que los renders siempre hacemos los videos después que los renders están terminados o en proceso de render final. Este es el proyecto, por ahora se llama Cuña, supongo que cuando lo lancen tendrá un nombre canchero que siempre les ponen. Y, y nada, como ven está lindo los renders, hay un montón de renders y los renders quedaron muy bien, estoy contento. Estas imágenes seguramente se van a cropear distinto, siempre dejamos un poco de aire para, para que puedan cropearla en la impresión o como quieran. Esta es desde afuera. Acá tenemos una de afuera también más de noche. Se ve muy linda. Igualmente no estamos viendo renders acá, pero quiero que vean el proyecto. Son espacios exteriores, tienen terrazas, tiene un espacio interior que tiene un café, planta baja, como un espacio semipúblico que hay que mostrarlo en el video. Y a ver qué más hay. Interiores en el café, también lo vamos a mostrar. En espacio de pileta en la terraza y espacio semipúblico en el fondo. Bueno, y hay interiores y cosas también. En fin, vamos a lo que estamos acá, que es el video. Lo primero que hacemos, por supuesto, es mirar referencias de cómo lo vamos a mostrar. Y unas que nos gustan es de este estudio que se llama Third Aesthetic, que bueno, voy a dejar los links abajo si quieren verlo. Como lo muestran, nos fijamos, no sé, las particularidades que tiene, es que por ejemplo nunca hay gente, eh, quizás eso hay mucho viento, pero le queda bien, los cielos son blancos, a mí mucho eso no me gusta, pero está bueno, las cámaras pasan lento, muestran detalles de la obra, la verdad conecta bien los espacios de adentro a afuera, está muy bueno, los detalles de los brillos, etcétera. También tenemos esta referencia, que es un proyecto de Marcio Cohen, y el video lo hizo, creo que lo hizo, no me acuerdo ahora el nombre del estudio, son unos brasileros muy buenos también. Dejo el link abajo si lo quieren ver, de este video, que más o menos es igual a lo otro, ¿no? O sea, hablando de planos, cámaras y cómo se mueve lento, planos cortos, cómo se va alejando, partículas. Bueno, acá muestran un detalle de la obra. Y la verdad, voy a dejar este y tenemos otro, pero bueno, ya entendieron por dónde va esto, más o menos. Como esto así se ve dónde está el mouse. Vuelvo acá y acá tenemos. Lo primero que hacemos es ver, bueno, primero ver la cantidad de espacios que ya se los mostré, que vamos a ver. Tiramos acá unas imágenes, las que ya están, y después ver cuánto va a durar. O sea,
cuánto va a durar es importante porque cuánto presupuesto tiene el cliente y ver si podemos hacerlo. Si nos piden un video de 2 minutos y 3 minutos quizás se nos hace muy largo y somos un estudio chico, no somos Disney como para generar correcciones, sería muy difícil, también muy largo. Entonces lo primero que hacemos es ver cuánto va a durar y cuánto presupuesto tiene el cliente y cuánto hay que mostrar en ese tiempo. La primera opción fue, la primera idea fue 48-55 segundos. En ese tiempo, bueno, también después de eso pensamos, bueno, hasta el segundo 17, ¿qué mostramos? En la etapa 1, lobby café. Bueno, no, son 17 segundos de lobby café, 10 segundos de calle, patio, locales, 13 segundos, fíjense, o sea, estamos partiendo la animación en segundos, lo detallista que hay que hacer para que sea prolijo y realmente no sea un dolor de cabeza ir para adelante y no para atrás. En la parte 3 del video son 13 segundos y la intención era mostrar todo esto. Esto después quizás va cambiando y nos damos cuenta que era poco tiempo, mucho tiempo para lo que es. Ahora en este momento está al 50% esto, así que bueno, esperemos terminarlo pronto. 8 segundos para mostrar el yoga, terraza, pileta y 4 segundos para mostrar pasillo, puertas de acceso, ascensores. 4 segundos parece poco, pero es bastante. Entonces después de esto, bueno, en la minuta es una reunión que hacemos con el cliente y hablamos de las cosas y hacemos una idea más o menos de los pasos de las diferentes cámaras que vamos a mostrar. Es un poco lo mismo que ya dije acá, hacemos una anotación, pasillos, puertas, ascensores y después sí empezamos a mostrar, bueno, algunos planos de lo que vamos a empezar a ver. De los espacios que ya veníamos charlando acá, lobby, café, vemos en estos dos, como después esto, por supuesto, lo mismo, calle, patio, locales, sería este combo que hay que mostrar en este tiempo, en 10 segundos. Unidades funcionales, una creo que vamos a mostrar porque son todas bastante similares, 13 segundos, dormitorio, cocina, creo que el tiempo está bien. Y terraza con pileta. Esto creo que al final no se va a hacer. Acá Pablo en el estudio es el encargado de todas las animaciones, lo tiene muy claro y la está haciendo él, yo la estoy mostrando, él, bueno, no él solo. Y está quedando, la verdad, por el momento muy bueno. Esto se lo voy a mostrar, se los voy a contar en el próximo video y ya en el otro vamos a empezar a ver unos pedacitos de videos, primera corrección de cosas que mandamos. Espero que en el final de todo esto veamos este short film y les guste a todos y les sirva para algo, para si un cliente les pide una animación, sepan cómo armarla. Así que creo que esto va a ser 3, 4 episodios, no sé bien. Vamos a ver. Hasta luego.